familia que tenga la enfermedad, y eso se llama mutación de novo. ¿Qué quiere decir? Realmente no estaba, pero justamente sucedió en esa persona, se presenta por primera vez en una persona. Entonces, no se cumple el patrón de herencia. O sea, no tenemos 3 generaciones porque aunque la contraplasia sea una enfermedad dominante, va a ser la primera persona en su familia que la va a tener. Y con achondroplasia pasa algo curioso, que es que solamente 1 de cada 8 personas con achondroplasia tienen antecedentes en la familia de haber tenido la enfermedad, y el resto, 7 de cada 8, se trata de mutaciones de novo, de enfermedades que aparecen por primera vez en la familia. Esto se puede deber a 2 cosas. ¿En dónde tuvo que haber estado la mutación para que se llegue a expresar algo así en todo el cuerpo? ¿En qué momento? ¿Cuál? Ajá, se tuvo que ver casi al momento de la fecundación para que se presente en todo el cuerpo, porque si hubiera sido cuando ya está más avanzado, cuando ya está más grande, ¿qué pasa? Se presenta la mutación, solamente me afectaría una parte del individuo, entonces no es como que todo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? ¿Y por qué los padres no la tendrían? Ajá. Entonces, puede ser que el problema se haya producido no en el papá porque sus células somáticas están normales, pero que el problema se haya pasado precisamente en las células germinales de papá o de mamá. ¿Ok? Y a eso se llama mosaicismo de línea germinal. En términos de genética, ¿alguien sabe qué es un mosaico? ¿Cuál? Ajá. 2 líneas celulares. En el caso de los mosaicos, hay gente, por ejemplo, con síndrome de Down que es un mosaico. ¿Qué quiere decir? Tiene muchas características, pero también tiene células que son completamente sanas, no tienen el cromosoma extra. En el caso del mosaicismo de línea germinal, es el papá no lo presenta en sus células somáticas, en sus células del cuerpo, pero sus células germinales, óvulo y espermatozoide, pueden sí presentar la alteración. Y entonces ellos no van a presentar la enfermedad, pero sus generaciones sí la van a presentar. Entonces, por ejemplo, en hemofilia hay muchas presentaciones de novo que realmente ocurrieron en las células germinales de sus progenitores. A eso se llama mosaicismo de línea germinal. 2 líneas celulares, una sana, la otra no, en los progenitores. Esta ya se la saben. La penetrancia. ¿Qué es? Uno solo pero fuerte. Ajá. Pero que el término, penetrancia. Ajá. Entonces, son aquellas características que son dominantes, pero que no se expresan desde el principio, sino que necesitan alguna otra cuestión, un disparador para que se expresen. Por ejemplo, una segunda mutación cuando hablamos de cáncer, por ejemplo, edad cuando hablamos de enfermedades por depósito, ¿sí? Que necesitan la exposición a otras cuestiones que puede ser edad, que pueden ser biológicas o que puede ser exposición a un agente químico, y eso me daría la expresión de la enfermedad. ¿Ok? Está, pero está como latente hasta que pase algo. Eso es penetrancia incompleta o reducida. Y pasa en retinoblastoma, y pasa, por ejemplo, en cáncer de mama en BRCA, el hecho de tú heredar una mutación para BRCA te da
una primera posibilidad, pero no por eso estás condenada a tener la enfermedad, sino que tienes que tener algo más para que se exprese. La penetrancia dependiente de la edad es cuando una enfermedad sí es de origen hereditario, pero no es congénita. ¿Ok? Hay 3 términos que se utilizan de forma indistinta, pero que se confunden. El primero es congénito, el segundo es hereditario, y el tercero es genético. Ok, ¿qué es uno, qué es el otro? ¿Qué significa que una enfermedad sea genético? Que el origen de una enfermedad sea genética. ¿Que ya lo traes? ¿Que tienes una predisposición? Ok, ¿quién da más, quién da menos? Ajá. ¿Hay cuestiones genéticas que no sean hereditarias? ¿Cómo? Cáncer. O sea, lo que se provocó en tus células somáticas, ya que ya no está en tus células germinales, no está en tus óvulos, no está en tu esperma, pero es genético, entonces te causó algo. Puede ser cáncer, puede ser algún problema local. Fue al final una falla en tus genes, que es congénito, que ya viene de nacimiento, que lo tienes desde que naces. Muchas enfermedades de origen hereditario son congénitas, se expresan desde que el niño nace, pero otras no. Otras tienen una penetrancia dependiente de la edad, que quiere decir, ahí está la enfermedad, se va a manifestar, pero solamente hasta que el individuo llegue a cierta enfermedad, a cierta edad, perdón. Y por último, ¿qué es hereditario? Se pasa de generación en generación. Son alteraciones genéticas, pero que sí están en los óvulos y están en el esperma, y por lo tanto se va a pasar de generación en generación. ¿Sí? Entonces, se parecen y a veces se usan en forma indistinta, pero significan 3 cosas diferentes, David. Ajá. O sea, puede ser, por ejemplo, la mamá tomó algo mientras estaba embarazada, eso produjo una mutación, pero la mamá no le pasó algo, sino que durante la exposición prenatal algo pasó que salió mal. ¿Ok? Entonces, la penetrancia dependiente de la edad se refiere precisamente a este término, en donde tenemos enfermedades que son hereditarias, pero que no se presentan desde el nacimiento. ¿Por qué es importante abordarlas y por qué es importante estudiarlas? Porque generalmente son enfermedades que me dan oportunidad de que el paciente sea padre, tenga descendencia sin saber que tenía la enfermedad. Y una de las enfermedades de este tipo es Huntington. Entonces, que a lo mejor sería también muy trágico, porque la edad de inicio regular en un paciente con enfermedad de Huntington sería entre los 30 a los 50 años. Entonces, imagínense, empieza con trastornos de la marcha, no se mueve bien, empieza con alteraciones que son confundidas con psicosis o con demencia, y piensan que, pues ni modo, o sea, al abuelito le pasó porque demencia senil, y el hijo que lo tuvo, pues a lo mejor estaba loquito, quién sabe qué le pasó. Y ya se pasaron varias generaciones y ahí está el diagnóstico, pero como es una enfermedad que se presenta cuando ya está la edad avanzada, no se hace el abordaje. Exactamente, y entonces empiezan, pues ellos tienen pareja, tienen todo, y normalmente presentan la enfermedad después de tener a sus hijos. Pasa también con enfermedades por depósito. Cáncer de mama con penetrancia pendiente de la edad es más común a cierta edad, pero más bien quedaría como penetrancia incompleta, más que dependiente de la edad, porque no llega a una edad a la que sí o sí se presente, sino que tiene que haber otras cuestiones.
el caso de, por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablaba yo de la hemocromatosis, del acúmulo de hierro? Que no se presenta hasta después de los 30, 40 años porque es cuando ya el hierro se ha acumulado lo suficiente para que me pueda dar un problema clínicamente significativo. Entonces, son ese tipo de cuestiones que, por cuestiones fisiológicas, a lo mejor la enfermedad no se manifiesta desde el principio, pero que sí está ahí. Expresión variable. ¿A qué se refiere esto? Es una enfermedad que se manifiesta con distintos tipos de gravedad. ¿Ok? Por ejemplo, los pacientes con neurofibromatosis. El papá puede tener una forma leve, pero al momento de pasarlo a su hijo tener una forma grave de la enfermedad, ahí sí, con muchos tumores que sean muy visibles, mientras que el papá tenía unas manchitas. Eso es expresión variable. Que dependiendo del individuo, cada enfermedad se puede heredar con distinto rango de gravedad, pero al final de cuentas la mutación que lo causó es exactamente la misma. Muchos factores pueden afectar la expresión de una enfermedad, y aquí es donde entraría epigenética. O sea, ¿de qué depende que sea más o menos grave? Pues de que hagas un ejercicio, de la forma en que te alimentes, de tu nivel de estrés, ¿sí? Porque entran muchos otros factores, muchas hormonas de estrés que me van a regular. Entonces, a eso se refiere el término de expresión variable. Padres que a lo mejor no tuvieron tanta enfermedad, pero que sus hijos sí manifestaron la enfermedad de una forma más grave. Heterogeneidad de locus. ¿Qué me causa el linfoma? ¿A qué alteraciones? Porque sé que ya las vieron con el doctor Mauricio. ¿Qué alteraciones genéticas me pueden causar linfoma? Ajá, ¿cuáles? ¿Qué cromosomas? 8-14, 8-21, 11-14, 15-17. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está el error? En un montón de losis. Ajá. Al final me dan una enfermedad que se llama igual. A eso se refiere la heterogeneidad de locus. ¿Por qué me dan lo mismo? O sea, ¿qué tiene que ver el 8, el 21, el 14, el 18, el 11? Ajá. O sea, mi BCL2, BCL6. Ajá. Aunque están en distintos lugares, al final de cuentas están dentro de la misma ruta, en este caso de desarrollo de crecimiento del ganglio linfático. ¿Ok? Intervienen, aunque se encuentre uno aquí y el otro por allá, al final de cuentas intervienen juntos en hacer lo mismo. Entonces, las alteraciones en todos ellos me van a causar una enfermedad que al final se puede llamar igual, pero que el problema puede estar de este lado o puede estar de este lado. ¿Me interesa saber en dónde está el problema? ¿Por qué? Uno, para saber el pronóstico, y otro para saber si tengo una terapia específica contra esa mutación. ¿Ok? Entonces sí me interesa saber el locus que está afectado. Entonces, heterogeneidad de locus es muchas alteraciones, una sola enfermedad. Y lo casi contrario, pero no exactamente contrario, sería pleiotropía, y esto ya lo vimos en Mafan. Una sola alteración, diferentes órganos y sistemas afectados.
como ocurre en Marfan. Hay elasticidad de la piel, entonces hay luxaciones a cada rato, pero también se me luxa el cristalino, y entonces puedo tener aneurismas y no me puedo embarazar, pero solamente se trata de una proteína que está mal. Acondroplasia, ¿qué está mal? Una sola cosa. ¿Okay? Pero ¿qué me va a ocasionar? Muchas manifestaciones. Fibrosis quística, ¿qué está mal? Un solo receptor. ¿Qué me va a ocasionar? Disfunción pancreática, infertilidad, problemas respiratorios. Sí, eso es pleiotropía. Una sola proteína que me va a afectar en muchos órganos y sistemas. Y estos ya los habíamos visto, los aspectos de dominancia. De forma normal, común. ¿Qué otra forma? Por cómo se descubrió, decíamos, tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo. Y entonces se expresa el dominante y el recesivo necesitaría dos para expresarse, ser homocigoto para expresarse. Pero no siempre es así. Y ya habíamos visto un ejemplo de codominancia, que es los dos se expresan. Grupo sanguíneo AB. Son codominantes, ninguno se expresa sobre el otro. Los dos, si están los dos se expresan. Pero también existe otra cosa que se llama dominancia incompleta o dominancia intermedia, que es, no es que los dos se expresen completamente, sino que hacen un fenotipo intermedio para expresarse. O sea, una mezcla de las dos. La forma más fácil de ilustrarlo sería en botánica. Flores rojas las cruzo con flores blancas, y si hay una dominancia intermedia, el resultado de eso van a salir flores rosas. O sea, es una combinación de ambos. No se expresó el rojo, no se expresó el blanco, se expresó la combinación de los dos. Otro ejemplo sería la anemia drepanocítica. Un heterocigoto no es precisamente un portador, no le puedo dar el nombre de portador, porque si a un heterocigoto, alguien que heredó solo un alelo mutado para hemoglobina S, yo me lo llevo a subir el cerro de la silla, ¿qué va a pasar? Va a empezar con hemólisis, porque la hipoxia le va a hacer que empiece con una crisis. No va a presentar la enfermedad tal cual la presenta alguien que sí tiene los dos alelos mutados, pero tampoco va a ser completamente sano. Eso es una dominancia incompleta. Sí, va a estar en medio, justo. Entonces, por eso les decía, las definiciones son así, pero siempre estén abiertos a que hay muchas más probabilidades. Ok. Cuando es medio, es casi una mezcla de ambos. Dependiendo de qué estés hablando. Por ejemplo, el ejemplo que te di de la drepanocitosis generalmente no se presenta a menos de que haya hipoxia. O sea, se le ocurrió correr un maratón, no sale de ahí. ¿Sí? Subió a la montaña, ese tipo de situaciones lo van a hacer que desencadene una crisis. No se va a presentar. O sea, por ejemplo, si me la paso aquí, hago, digamos, camino, pero no corro, nunca se entera que tiene la enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Antes del examen y a manera de repaso, ¿sí se entiende el cuadro de Punnett? ¿Sí? Sin problema. Punnett. Ok. Si yo les preguntara qué probabilidades tiene un varón que padece corea de Huntington, que es autosómico dominante, de tener un hijo que también padezca la misma enfermedad,
si su esposa es sana, ¿qué más datos les tendría yo que dar o qué tendrían que saber? No, ya les dije que es autosómico dominante. Si es heterocigoto o si es homocigoto, porque en las enfermedades autosómico dominantes tengo dos posibilidades: que mi enfermo sea homocigoto dominante o que mi enfermo sea heterocigoto. Entonces, si es heterocigoto, ¿qué probabilidades tendría? 50-50. ¿Por qué? O más bien, ¿quién no entiende por qué? ¿Por qué hay? Ok, ¿y esas enfermas serían homocigotos o heterocigotos? Heterocigotos como el papá. ¿Sí se entendió? Tenemos un papá enfermo heterocigoto. El afectado es mayúscula, minúscula, si la enfermedad es dominante. Si su esposa es sana, solamente tiene una posibilidad de fenotipo, que es minúscula, mayúscula. ¿Sí? Porque es sano, porque el enfermo tiene mayúsculas. Entonces, si ella es sana, y las combinaciones posibles serían 2 hijos como el papá, que sería un 50% de probabilidades, y 2 hijos sanos como la mamá. ¿Sí? Aquí solo hay sanos enfermos, exacto. En dominancia solo hay sanos enfermos. En recesividad hay portadores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fenilcetonuria. ¿Qué probabilidad hay de que un enfermo de fenilcetonuria tuviera un hijo con una portadora, el que sus hijos fueran enfermos? Si él es enfermo con una enfermedad recesiva, ¿qué quiere decir? Solamente tiene una probabilidad de genotipo, que es un enfermo recesivo, sí o sí. Esposa portadora, heterocigota, ¿no? Ok. Posibilidades: primer hijo portador, segundo hijo portador, enfermo y enfermo. ¿Sí? 50% portadores, 50% enfermos. Si ambos fueran portadores de fenilcetonuria, ¿cómo cambiaría esto? Si son portadores, el fenotipo sí o sí es mayúscula, minúscula. ¿25% enfermo, 25% sano y 50% portador? ¿Ok? ¿Qué necesitan para poder hacer el cuadro? Primero necesito saber el patrón de la enfermedad, el patrón de herencia de la enfermedad. Segundo, necesito saber, en el caso del enfermo con enfermedad dominante, si es homocigoto o heterocigoto. En el caso del enfermo con enfermedad recesiva, ya lo sé. Sí, tendría que ser minúsculo. Con enfermedad recesiva tengo menos problema en saber cuál es el genotipo, ¿cierto? Porque el sano siempre va a ser aquí, AR. Autosómico recesivo es AR. Entonces, esto es sano. Esto es portador. Y enfermo únicamente puede ser 2 minúsculas. En
cambio, en la enfermedad autosómico dominante sí tengo un poquito más de problemas, sobre todo con el enfermo, porque tengo que saber si es homocigoto o heterocigoto. Entonces, en autosómico dominante, mis probabilidades de enfermo son ambos enfermos. Y mi sano, sí o sí, es un homocigoto recesivo. ¿Sí? Sí importa. Es que ese es el punto. O sea, sí debes de saber esto y esto. Sí. Cuando la enfermedad es dominante, el problema está en la mayúscula. Cuando la enfermedad es recesiva, el problema está en la minúscula. Cuando la enfermedad es dominante, con una mayúscula que aparezca, va a estar enferma la persona. Entonces, hay dos probabilidades. O tiene las dos mayúsculas o tiene una minúscula y una mayúscula. No sé si eso responde a tu idea. Ok. Cálculo de consanguinidad. Es solo un medio por cada progenitor afectado. Entonces, en cálculo de consanguinidad, ¿qué tengo que saber? ¿Quién es mi progenitor en común? Eso es lo que tengo que saber. ¿Ok? Primos. Entonces tengo a la pareja que es endogámica. Y me voy hasta sus progenitores en común. En el caso de los primos, ellos son hijos de dos hermanos. O sea, primos en primer grado. Estos hermanos, como son hermanos, tienen una línea unida que los lleva al progenitor último en común. ¿Ok? Y lo único que tengo que hacer es multiplicar los medios, que son el 50% de DNA que cada progenitor le hereda a sus hijos. Entonces, ese medio empieza después del abuelo. Del abuelo para el hijo 1, para el hijo 2 y de cada hijo con sus hijos. Hasta ahí, eso se llama coeficiente de consanguinidad, que es cuánto material genético comparten entre ellos. Y eso sería 1:16. O sea, un medio por un medio, un cuarto por un medio, un octavo, y un octavo por un medio, un 16avo. ¿Sí? ¿De dónde sale el 1 en 32? Del hijo, ¿sí? De la probabilidad que él sea un homocigoto recesivo. Y entonces sería coeficiente de consanguinidad otra vez por el medio que comparte. Esa es la probabilidad de ser un homocigoto recesivo. O sea, ese pudiera ser fácilmente AA minúscula. Es un recesivo, homocigoto. ¿Qué decíamos? Todos aquí somos portadores de un alelo recesivo, que no se va a expresar a menos que haya la suficiente consanguinidad para que se exprese. ¿Queda claro eso? Bueno,
Entonces nos vemos mañana. Sí, lo vamos a hacer.